La puerta del cuarto se cerró con un clic seco, delante de todos. Era Nochebuena, y la mesa seguía puesta en el salón. Él había llegado puntual, con el abrigo gastado y las manos frías. La familia guardó silencio mientras ella giraba la llave. Su cuñada habló por todos, con voz baja y firme. Dijo que así estarían más tranquilos. Dijo que no era personal. El antagonista no gritó ni insultó. Sonrió, acomodó los platos, siguió repartiendo copas. El gesto fue limpio, casi correcto. El encierro quedó como una decisión práctica. En el cuarto había una cama estrecha y una silla coja. Sobre la mesa, un recibo doblado y un rosario sin cruz. Ese era el símbolo que quedaba. Nada más. Él se sentó despacio. Sintió vergüenza, no rabia. Pensó que quizá lo merecía. Pensó en no molestar más. Desde el pasillo llegaron risas y villancicos. El sonido de los cubiertos volvió normal la noche. Por un momento, creyó que todo estaba en orden. Antes de esa noche, su lugar no siempre había sido el cuarto del fondo. Durante años tuvo una silla fija en la mesa. No era la mejor, pero era suya. La había ganado con constancia, no con palabras. Llegó a esa familia siendo joven todavía. Tenía un oficio sencillo y una fe discreta. Trabajaba en mantenimiento, con horarios largos y manos siempre marcadas. Se levantaba antes del amanecer y volvía cuando ya no quedaba luz. No se quejaba. Decía que el trabajo ordenaba la cabeza. En aquellos primeros años, la Navidad tenía otro peso. Se celebraba en la misma casa, con las mismas luces viejas. Él ayudaba a montar el Belén, clavaba las figuras con cuidado para que no se cayeran. Guardaba los recibos de la compra en un sobre marrón. Todo tenía un lugar. Su fe no era ruidosa. Rezaba al levantarse, rezaba antes de dormir. No hablaba de eso en la mesa, pero se notaba en las decisiones pequeñas. Nunca tomó lo que no era suyo. Nunca firmó algo que no entendía. Nunca dejó una deuda sin responder. Con el paso de los años, asumió más responsabilidades. Cuidó a su suegro cuando la movilidad empezó a fallar. Llevó a los niños al colegio cuando faltaban manos. Pagó facturas que no le correspondían. No pidió reconocimiento. Hubo documentos guardados en una carpeta azul, contratos temporales, renovaciones firmadas con bolígrafo barato, una carta del ayuntamiento reconociendo su servicio. Todo eso existió. Todo eso pesaba. La pérdida no llegó de golpe. Fue lenta. Primero, un cambio de tono. Luego, silencios más largos. Después, decisiones tomadas sin consultarle. El punto de quiebre ocurrió en un invierno duro. La empresa cerró una sección completa. Recibió la notificación un lunes por la mañana. La fecha estaba escrita con letra impersonal. No había agradecimientos, solo un sello. Buscó trabajo durante meses. Salía con el currículum doblado en el bolsillo interior del abrigo. Regresaba con el mismo papel intacto. Las respuestas eran siempre correctas, siempre finales. La fe empezó a cambiar de forma. No desapareció. Se volvió más corta, más seca. Rezaba menos palabras, más silencio. En casa, la economía se tensó. Vendieron objetos pequeños primero. Luego, cosas que dolían más. Un reloj heredado, una herramienta antigua. Cada venta dejaba un hueco. La familia empezó a mirarlo distinto, no con desprecio, con cálculo. Cada comida tenía un costo. Cada presencia debía justificarse. La cuñada apareció entonces con más fuerza. Organizaba, decidía, repartía. Tenía una forma clara de ver el orden. Y él ya no encajaba. Hubo una conversación en la cocina. Fue breve. Ella habló de límites, de equilibrio, de lo que convenía a los niños. Él escuchó, asintió, no discutió. Pensó que era temporal. El símbolo de la pérdida fue un cajón vacío. Ahí guardaba sus papeles. Un día ya no estaban. Nadie supo decir dónde habían ido.
Siguió cumpliendo. Limpiaba, ayudaba, se hacía pequeño. La Navidad se acercaba otra vez. Las luces se encendieron como siempre. El Belén volvió al mismo rincón, pero él ya no fue llamado para montarlo. Ese fue el precio. No solo perder cosas, perder lugar. Quizá quien lee ha vivido algo parecido. Si lo desea, puede compartirlo con calma, sin explicar más. Después de aquella Navidad, los días comenzaron a repetirse sin variación. Se levantaba temprano, aunque ya no tenía trabajo. El hábito seguía ahí, como un resto antiguo. Hacía la cama con cuidado. Abría la ventana solo un poco. El frío entraba despacio. Desayunaba lo mismo cada mañana. Pan duro, café aguado. Siempre en silencio. Nadie preguntaba si había dormido bien. Nadie esperaba respuesta. El cuarto se convirtió en su espacio constante. No por castigo declarado, por costumbre. La puerta casi siempre estaba cerrada. A veces con llave. A veces sin ella daba igual. Pasaba las horas sentado. Miraba el mismo punto de la pared. Una mancha antigua, imposible de quitar. Ese punto marcaba el tiempo. Las rutinas se vaciaron de sentido. Rezaba sin palabras. Movía los labios, pero no decía nada. Las oraciones se habían vuelto gestos, como encender una luz que no alumbra. Salía poco. Cuando lo hacía, caminaba sin rumbo. Las calles del barrio seguían iguales. Panadería, parada de autobús, un banco siempre ocupado. La gente lo veía pasar. Algunos saludaban con educación, otros miraban hacia otro lado. Nada era hostil, todo era distante. En casa las comidas se acortaron. A veces le dejaban un plato en la puerta. Otras veces, nada. Él no reclamaba. Comía cuando había, callaba cuando no. La cuñada organizaba la vida común, horarios, compras, visitas. Él no figuraba en esa lista. Tampoco sobraba. Simplemente estaba. Los niños dejaron de entrar al cuarto. No hubo prohibición expresa. Solo se acostumbraron a no hacerlo. Él escuchaba sus pasos correr por el pasillo. Esa era toda la cercanía. Los objetos comenzaron a desaparecer. Primero, los menos visibles. Luego, los que usaba a diario. Una chaqueta, un cuaderno, siempre sin explicación. Aceptaba cada pérdida sin comentario. No por virtud, por cansancio. Las noches se hicieron largas. Dormía a ratos. Se despertaba sin sobresalto. Miraba el techo. Esperaba que pasara. Recordaba fragmentos del pasado. No escenas completas. Manos trabajando. Un recibo firmado. Una mesa compartida. Nada más. La fe seguía presente, pero distante. No era consuelo. Era memoria. Algo que había sido útil antes. No pedía nada. No reclamaba respuestas. Solo seguía respirando. Eso parecía suficiente. Los domingos eran iguales a los lunes. La diferencia se había borrado. El calendario perdió importancia. Las fechas pasaban sin aviso. A veces pensaba en irse. No sabía dónde. La idea se disolvía rápido. No tenía fuerza para elegir. El cuarto se llenó de silencio. Un silencio espeso. No amenazante. Definitivo. Un día dejó de mirar la pared. Cerraba los ojos durante horas. El tiempo se acomodaba solo. No había lucha. No había gritos. Solo una retirada lenta. Y en esa retirada, algo se asentó. Una forma de aceptación. Sin palabras, sin alivio. Para algunos, acompañar así, en silencio, también es una forma válida de estar. El día amaneció sin diferencia. La luz entró por la rendija como siempre. No hubo pensamiento nuevo. Se sentó en la cama y no hizo nada más. Las manos sobre las rodillas, la espalda recta por costumbre. El cuerpo sabía estar ahí. No esperaba visitas. No esperaba noticias. Tampoco temía nada. El miedo ya se había ido. El cuarto estaba ordenado. Demasiado. Cada objeto en su sitio. Como si no fueran suyos. Miró la puerta cerrada. No pensó en abrirla. La puerta era solo un hecho. Ni obstáculo ni promesa. Respiró despacio.
Contó las respiraciones sin contarlas. El aire entraba y salía. Eso bastaba. La idea de pedir ayuda apareció y se fue. No por orgullo, por falta de sentido. No había palabras adecuadas. Pensó en Dios sin imagen, sin nombre, como se piensa en algo lejano. No hubo reproche. Reconoció el cansancio. No físico. Un cansancio más hondo. El que no se quita durmiendo. Aceptó que no podía cambiar nada. No ahora. Quizá nunca. La frase no dolió. Se dio cuenta de que ya no luchaba. Tampoco resistía. Simplemente estaba detenido. El tiempo pasó sin medida. Podía ser mañana o tarde. No importaba. Recordó una frase antigua. No completa. Solo una palabra. Fidelidad. No supo a qué se refería. Las paredes parecían más cercanas. No lo incomodaban. Lo sostenían. Sintió sed y no se levantó. Sintió hambre y no se movió. El cuerpo se adaptó rápido. No había esperanza. Pero tampoco desesperación. Era otra cosa. Una llanura seca. Entendió que no tenía fuerzas para decidir, ni siquiera para rendirse. La rendición también exige energía. Cerró los ojos. No para dormir, para dejar de mirar. En ese cierre, no pidió nada. No prometió nada. No negoció. Aceptó su límite, sin drama, sin frase final. El pensamiento se hizo lento. Después, casi inexistente. No había preguntas. Las preguntas habían perdido valor. La fe quedó como un eco lejano. No llamaba, no empujaba. Solo estaba ahí, quieta. Reconoció su propia impotencia, sin juicio, como se reconoce una herida antigua. El silencio se volvió completo. No pesado, pleno. No esperaba un cambio, no lo imaginaba, no lo deseaba. Se quedó así, en pausa, en fondo. Nada más ocurrió. El sonido no fue un golpe, fue un roce leve, casi torpe, como si alguien hubiera apoyado la mano en la puerta y dudara. Él abrió los ojos, no con sorpresa, con la misma lentitud de siempre. La puerta seguía cerrada, pero la cerradura ya no estaba girada. Eso era nuevo. No despertó emoción. El roce volvió a repetirse. Luego, silencio. Después, una voz baja. Preguntó si estaba bien. Nada más. No reconoció la voz. No era de la casa. No era del pasillo. Venía de un lugar neutro. Él tardó en responder. No por cálculo, por falta de hábito. Dijo que sí. La palabra salió seca, casi inútil. La puerta se abrió despacio, sin ruido, sin gesto firme. El hombre que entró no llevaba abrigo, tampoco traje, ropa sencilla, zapatos gastados. No miró alrededor enseguida. Primero lo miró a él, con atención limpia, sin prisa. No preguntó por qué estaba ahí. No pidió permiso. Se quedó de pie, cerca de la puerta. El aire cambió. No en intensidad, en orden. El desconocido señaló la silla coja. Preguntó si podía sentarse. Esperó la respuesta. Él asintió. Nada más. Se sentaron frente a frente, sin cruzar palabras durante un rato. El silencio no pesó. Se acomodó. El hombre observó la pared manchada, luego la mesa vacía, después el recibo doblado. Dijo el nombre del barrio. Lo dijo bien, sin error. Mencionó la panadería de la esquina, el banco ocupado, la parada de autobús. No preguntó. Nombró. Él sintió una leve tensión en el pecho. No miedo, reconocimiento. El desconocido habló del trabajo antiguo, de las manos marcadas, de los horarios largos. Dijo que ese tipo de cansancio no se va, se transforma. No explicó más. Preguntó por el rosario, no por fe, por el objeto. Dijo que le faltaba una cruz, como si fuera un dato técnico. Él no respondió. Miró el suelo. El hombre no insistió. Esperó. Preguntó cuándo fue la última vez que comió caliente. No con reproche, con exactitud. Él no supo responder. No recordaba el día. El desconocido asintió, como si la respuesta hubiera llegado igual. Habló de la Navidad pasada, no de la fiesta, del encierro. Dijo que el clic de la llave fue innecesario, no cruel. Innecesario.
Esa palabra quedó suspendida. Él levantó la vista, por primera vez en mucho tiempo. El hombre sostuvo la mirada, sin dureza, sin compasión. Preguntó si había alguien a quien todavía cuidara. No a quien quisiera, a quien cuidara. Él pensó en los niños. No dijo nada. El desconocido se levantó. Fue hasta la puerta. La abrió del todo. Desde el pasillo no llegó ningún sonido, como si la casa estuviera vacía. Volvió a sentarse. Dijo que el cuarto no era un castigo, era una consecuencia. No explicó de qué. Preguntó si recordaba cuándo empezó a callar. No cuándo perdió el trabajo, no cuándo vendió cosas, cuándo empezó a callar. Él cerró los ojos. La pregunta no dolió, encajó. El hombre esperó, no miró el reloj, no apuró. Dijo que a veces el silencio protege, pero otras veces encierra. Se quedó callado. El tiempo pasó distinto, no más rápido, más claro. El desconocido habló de decisiones pequeñas, de no decir una verdad a tiempo, de aceptar un gesto incorrecto por cansancio. No señaló culpables, nombró hechos, preguntó si todavía sabía elegir. No si quería, si sabía. Él sintió algo parecido a vergüenza. No bajó la cabeza. El hombre miró sus manos. Dijo que habían sido útiles, que todavía lo eran. No prometió nada. Se levantó otra vez. Caminó hasta la mesa. Enderezó el recibo doblado. Preguntó si podía quedarse un rato más. No por necesidad, por respeto. Él asintió. La presencia no llenó el cuarto. Lo ordenó. No hubo explicación, no hubo consuelo. Solo una atención constante, una forma de estar. La puerta quedó abierta. El desconocido no volvió a sentarse enseguida. Se quedó de pie, apoyado en la pared, como alguien que no invade. Habló despacio, sin elevar la voz. Cada frase tenía un peso justo. Nombró una tarde concreta, una discusión corta en la cocina, años atrás, cuando él escuchó una mentira y no la corrigió. No lo acusó, solo la recordó. Mencionó un documento que firmó sin leer completo, no por mala fe, por cansancio, por confianza mal puesta. Él abrió los ojos. Ese recuerdo estaba enterrado, pero intacto. El hombre habló de una llamada que no devolvió, de un favor que postergó, de una verdad que dejó pasar para evitar conflicto. Cada hecho era pequeño. Ninguno parecía decisivo. Juntos formaban una línea. El desconocido no preguntó por intenciones. No habló de culpa. Habló de consecuencias. Dijo que el silencio fue útil al principio. Evitó una discusión. Protegió una calma frágil. Luego, ese mismo silencio se volvió costumbre. Después, refugio. Finalmente, encierro. Él escuchaba. No interrumpía, no negaba. Recordó momentos que había minimizado, gestos propios, miradas evitadas, decisiones aplazadas. El hombre señaló que nadie lo empujó al cuarto. La llave fue el final, no el inicio. Esa frase no fue dura, fue clara. Él sintió una presión en el pecho, no para defenderse, para aceptar. No explicó por qué actuó así. No buscó justificación. Dejó que las palabras pasaran. El desconocido habló del trabajo perdido, no como castigo, como consecuencia de un sistema, y también de una renuncia lenta a decir no. Nombró la herramienta vendida, el reloj heredado, no como tragedias, como señales. Dijo que cada objeto se fue cuando ya no había voz, cuando la dignidad se guardó junto a los papeles. Él bajó la mirada, no por vergüenza pública, por reconocimiento íntimo. El hombre preguntó si recordaba la primera vez que aceptó ser invisible. No respondió enseguida. El recuerdo llegó solo. Fue una comida familiar, un comentario injusto, una risa incómoda. Él sonrió para no romper el ambiente. Ese día empezó algo. El desconocido asintió, como si ya lo supiera. Como si hubiera estado ahí. No dijo que estuvo. No dijo cómo. Habló de la cuñada. No como enemiga.
como alguien que ocupó un espacio vacío. Dijo que el poder siempre entra donde hay silencio. No por maldad, por función. Él respiró hondo. La frase encajó sin resistencia. El hombre no pidió arrepentimiento, no pidió promesas. Solo preguntó si ahora veía. Él respondió que sí. La palabra salió firme, por primera vez en mucho tiempo. El desconocido se sentó entonces, más cerca. No tocó nada. Dijo que ver no borra el pasado, pero ordena el presente. Habló de una segunda posibilidad, no como oportunidad grande, como decisión pequeña. Dijo que la puerta abierta no obliga a salir, solo permite elegir. Él miró la puerta, luego el suelo, luego sus manos. No dijo que cambiaría, no dijo que podía, solo permaneció atento. El hombre guardó silencio largo, un silencio lleno, no incómodo. En ese espacio, algo se acomodó dentro. No fue alivio, fue claridad. El desconocido se levantó. Dijo que ya había dicho lo necesario, que lo demás no dependía de él. Antes de irse, miró el cuarto una vez más. No con pena, con respeto. Dijo que estas historias existen para quienes saben escuchar despacio, para quienes valoran la profundidad y la pausa entre palabras. Luego, abrió la puerta del todo. No miró atrás. Él se quedó solo. Pero no igual. La verdad había sido nombrada. La puerta quedó abierta durante mucho tiempo. No entró nadie. No salió nadie. Él permaneció sentado, mirando el espacio nuevo. No era un cambio visible, era una posibilidad. El primer movimiento fue una duda. Pensó en levantarse. Pensó en quedarse. El cuerpo tardó en responder. La duda no fue miedo, fue hábito. El hábito pesa más que el temor. Escuchó pasos en la casa, platos, una voz lejana. Todo seguía igual. Se puso de pie despacio. Las piernas respondieron sin protesta. Eso lo sorprendió. Caminó hasta la puerta. No cruzó el umbral. Se quedó ahí. Desde el pasillo llegó el olor de comida caliente. No despertó hambre. Despertó memoria. Recordó otras cocinas, otros inviernos. Manos trabajando sin ruido. La duda volvió. ¿Tenía derecho a estar ahí? La pregunta apareció sola. No hubo respuesta inmediata. Solo un hecho. La puerta seguía abierta. Dio un paso, luego otro. Nadie habló. La cuñada estaba en la cocina. Ordenaba cajones. No lo miró enseguida. Él se apoyó en la pared. No dijo nada. Esperó. Ella levantó la vista. El gesto fue breve. No hostil. Sorprendido. No hubo reproche. Tampoco disculpa. Solo un silencio distinto. Él dijo que necesitaba hablar. No explicó más. Ella asintió. Apagó el fuego. Se sentaron frente a frente. Las palabras salieron lentas. No acusaron. Nombraron hechos. Habló de límites, de decisiones tomadas sin voz, de cansancio acumulado. No pidió que lo entendieran. Pidió ser escuchado. Ella escuchó. No interrumpió. El silencio se sostuvo. Respondió con frases cortas. Reconoció cosas. Negó otras. No hubo acuerdo completo. Hubo claridad. El primer hecho llegó esa tarde. Le devolvieron el cajón. Los papeles estaban ahí. No todos, los suficientes. Eso no fue justicia. Fue inicio. Esa noche comió en la mesa, sin ceremonia, sin brindis. Los niños entraron y salieron. Uno preguntó algo trivial. Él respondió. La casa no cambió de forma, cambió de ritmo. Al día siguiente salió temprano. No a buscar trabajo, a caminar. Pasó por la panadería. Compró pan con las monedas contadas. Saludó. Se sentó en el banco ocupado. Ese día estaba libre. Pensó en el trabajo antiguo, en lo que sabía hacer, en lo que aún podía ofrecer. Visitó un taller pequeño. Habló con el dueño. No prometieron nada. Quedaron en verse. El hecho fue simple. Una cita anotada en un papel. Volvió a casa antes del mediodía. Nadie preguntó dónde había ido. Nadie lo cuestionó. En el cuarto, ordenó lo poco que tenía. Tiró papeles viejos. Guardó otros. El rosario seguía sin cruz.
No lo arregló. Lo dejó donde estaba. La fe no volvió como antes. Volvió distinta, más callada, más firme. Hubo días difíciles, miradas tensas, silencios largos. No todo se resolvió, pero algo avanzó. El taller lo llamó una semana después. Necesitaban ayuda puntual. Nada fijo, nada seguro. Aceptó. No negoció más. El trabajo fue duro. Las manos recordaron rápido, el cuerpo también. Cobró poco, cobró justo. Volvía cansado, cansancio bueno, con sentido. En casa su lugar se definió despacio, no por palabras, por presencia. Ayudó en tareas concretas, puso límites, aceptó otros. La cuñada ajustó decisiones, no todas, las necesarias. La casa encontró un nuevo equilibrio, inestable, real. A veces pensaba en el desconocido. No lo buscaba, no lo nombraba. Sabía que no volvería así. Eso no lo inquietaba. Entendió que la intervención no había sido un gesto visible. Había sido una posibilidad abierta. El segundo hecho llegó sin anuncio. Un contrato breve, firmado con atención. Lo leyó completo. Preguntó. Dijo no a una cláusula. El dueño aceptó. Sin drama. Esa noche durmió mejor. No profundo. Suficiente. El tercer hecho fue más lento. La dignidad volvió en gestos pequeños. Mirar a los ojos. Hablar claro. Callar cuando era justo. No hubo reconciliación completa. Hubo convivencia posible. La Navidad siguiente se acercó sin ruido. Las luces se encendieron. El Belén volvió a la mesa. Esta vez, él ayudó a montarlo. Nadie se lo pidió. Nadie lo impidió. Colocó las figuras con cuidado. Como antes, la puerta del cuarto quedó abierta. Ya no era necesaria. La intervención no cambió la historia pasada. Cambió la dirección. Y eso fue suficiente. La vida no volvió a ser amplia. Se volvió ordenada. Las mañanas empezaron a tener forma. Se levantaba a la misma hora. Preparaba café. Abría la ventana un poco más que antes. El trabajo en el taller continuó. No todos los días. Los suficientes. Aprendió a decir cuándo podía y cuándo no. El dinero alcanzaba justo. No sobraba, pero dejaba de faltar. En la casa las decisiones se repartieron mejor. No por acuerdos largos, por práctica diaria. Él ocupó un lugar definido, no central, propio. Volvió a guardar papeles en una carpeta. Nueva, sin nostalgia. El cuarto dejó de ser encierro, se convirtió en espacio. A veces dormía ahí, a veces no. La puerta casi siempre estaba abierta. Los niños volvieron a entrar, primero por cosas pequeñas, luego para quedarse un rato. Él escuchaba más de lo que hablaba. Eso bastaba. La cuñada mantuvo su carácter. También ajustó límites. No se dijeron muchas cosas. No hizo falta. La fe encontró un sitio distinto. No en los gestos grandes, en decisiones claras. Rezaba menos, vivía más atento. El rosario siguió sin cruz. No lo completó. No lo escondió. Cada objeto tenía su peso real. Nada más. Un domingo temprano, salió a caminar. El barrio estaba casi vacío. La panadería abría. El banco seguía ahí. Se sentó un momento. Respiró. No pensó en nada concreto. Recordó el cuarto cerrado. La llave girando. No con dolor. Con distancia. Comprendió que aquello no lo definía. Fue una etapa. No un nombre. La siguiente Navidad llegó sin tensión. La mesa se armó temprano. Los platos fueron los de siempre. Él se sentó sin pedir permiso. Nadie lo cuestionó. Comió despacio. Escuchó conversaciones ajenas. Respondió cuando fue necesario. En algún momento, miró la puerta del cuarto. Estaba abierta. Como cualquier otra. No pensó en el desconocido. No lo necesitó. Sabía que no se trataba de una visita. Se trataba de un orden recuperado. Después de la cena, ayudó a recoger. Secó platos. Apagó luces. La casa quedó en silencio. Un silencio tranquilo. Antes de dormir, se sentó un momento. No para rezar, para estar.
Sintió cansancio, un cansancio sano. El pasado seguía ahí, no borrado, acomodado. Entendió que la restauración no era volver atrás, era avanzar sin peso extra. La vida seguía siendo simple, y eso era suficiente. En ese silencio final, la calma se parecía a este lugar. Un espacio donde las cosas no se explican, solo se ordenan.